¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Mesa, el programa donde damos a conocer las novedades de la editora de gobierno del estado de Veracruz. Y en esta ocasión, dos publicaciones digitales: Veracruz a una década ante el cambio climático y Población en movimiento, migrantes y comerciantes, Otopames en la época colonial. Quédese con nosotros, comenzamos. Si usted quiere acceder a las publicaciones digitales de la editora de gobierno del estado de Veracruz, lo invito a que ingrese en la página www.editoraveracruz.gov.mx. Y bueno, vamos a iniciar este programa con el libro Población en movimiento, migrantes y comerciantes, Otopames en la época colonial. Y está conmigo la doctora María Enriqueta Cerón Velázquez. Doctora, bienvenida. Buenos días. Voy a leer un poquito de su currículum, que es muy extenso. Ella es actualmente coordinadora de la Academia de Antropología Lingüística y profesora investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Doctora, este es un libro, una publicación que está como un homenaje al maestro Carlos Antonio Castro y a Roberto Williams. Así es, nos da mucho gusto, muchas gracias por la invitación y nos da mucho gusto poder hacer la presentación aquí con ustedes para que se pueda difundir y que pueda llegar a un público más general. Por lo regular se queda solamente para los investigadores interesados en esto. Este libro tiene su historia porque es el tercer volumen que sale editado por la editora de gobierno, a quienes les agradecemos mucho su valioso apoyo, porque son 3 libros. El primero fue Ritualidad e Interculturalidad, también en homenaje a Carlos Antonio Castro y Roberto Williams. El segundo, Producción de Bienes Culturales, el agua como patrimonio de los grupos Otopames. Y este es el tercer volumen, ¿no? Población en movimiento, migrantes y comerciantes. Además, dedicado a 2 figuras señeras, no solamente a nivel estatal, sino nacional. En 2007, en la Universidad Veracruzana se llevó a cabo un homenaje para nuestros queridos y recordados maestros Carlos Antonio Castro y Roberto Williams García, en el marco del 7º Coloquio Internacional sobre Otopames. Lo realizamos aquí en Jalapa, y todos estos trabajos, todas estas investigaciones son resultado de ese coloquio. Fueron tantos que dio para 3 volúmenes. Oiga, los Otopames como este grupo lingüístico que se une, ¿qué influencia tienen en nuestro país? ¿Qué estados tocan? Muy grande. Yo creo que en la historia de los coloquios hemos leído hace unos días un texto en donde Yolanda Lastra, que ha sido la iniciadora de estos estudios en México, junto con la doctora Noemí Quesada, en México. ¿Por qué? Porque se le ha dado más interés a las investigaciones sobre los nahuas, sobre los mayas, pero no a los otopames. ¿Y por qué será esto? Pues porque se quedaron olvidados, ¿no? Siempre hubo un imperio, el azteca, que dominó sobre todas las demás culturas, y eso se ve reflejado también en el número de investigaciones que son muy importantes sobre esos grupos, pero también es importante poner pues el interés en estos grupos otopames. Sí. Y hasta la fecha vamos en el 22º coloquio que se llevó aquí en Jalapa, 20º Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje, bueno, es a mi persona y al doctor Félix Báez. Apenas en octubre del mes pasado se llevó a cabo aquí del 19 al 23
de octubre. Oiga, ¿y cuál es el área geográfica en el que cubren los otopames Sí, como claro, grupo lingüístico? claro que sí. Sobre todo el centro del país, Ajá. ¿no? El Mezquital, el estado de Hidalgo, el estado de México. La misma Ciudad de México tiene población otomí, por ejemplo. El Querétaro, ¿no? Amealco, que es uno de los municipios con mayor población de otomíes. Porque no solamente son los otomíes. No, son varias culturas. Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí. En San Luis Potosí están los pames, por ejemplo. Son varios grupos que conforman todo este tronco lingüístico de las lenguas otopames, que sería el pame, el chichimeco, jonás, matlatzinca, el ocuilteco, ¿no? Tlahuica. Hay varias. Y además estas culturas comparten el mismo horizonte místico, tengo entendido. Sí, por ejemplo, a nivel de la ritualidad hay como un gran complejo ritual, ¿no? Que une a todos estos grupos, independientemente de las diferencias lingüísticas. Y las tradiciones. Las tradiciones, sí, ¿Cómo sí. qué tradición es muy significativa de este grupo lingüístico, doctora? Uy, en Veracruz, bueno, ese es uno de los aportes de este libro, que los otopames han sido muy estudiados en el Valle del Mezquital, por ejemplo, Querétaro, todos los estados del centro de México, pero en Veracruz no se han hecho muchos estudios. Entonces, nosotros nos ha tocado abrir como esa brecha de estudiar a los otomíes en el norte de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otomíes y hay varios municipios que hablan otomí y hay población monolingüe en otomí, ¿no? Oiga, y ahí empieza el libro con un texto que habla de que hay otopames en Texcatepec y en Nueva York. Muy interesante ese artículo de Alfredo Cepeda, que nos habla de la migración, precisamente de los migrantes que viven en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y Texcatepec precisamente es uno de los municipios muy interesantes que muestran este monolingüismo. Entonces, sí, lo que tienen que hacer los migrantes para salir hasta Nueva York es impresionante, ¿no? Porque pasan por muchos obstáculos para poder llegar hasta allá y luego cómo se van conformando allá en comunidad en Estados Oiga, Unidos. yo como que lo adivino, pero me gustaría que usted me orientara un poco más. ¿Cuáles son las razones por las cuales los otopames migran? Pues sobre todo su condición económica. Estos municipios que hablamos de aquí de Veracruz están realmente en extrema pobreza, ¿no? Entonces, pues una presión es la económica, entonces tienen que buscar y salir para ir a otros lugares. Además, el éxito de este coloquio internacional que se lleva a cabo de los otopames, ¿a qué se lo atribuye usted este interés tan creciente en esta lengua? Pues mire que nos da mucho gusto porque este último coloquio fue bastante grande y cada vez va siendo más, y las publicaciones también. Existe una revista de estudios de cultura otopame en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que va publicando muchos de los aportes a estas investigaciones. También se me olvida decir que formo parte del Comité Académico de Otopames. Y este Comité Académico de Otopames está conformado por varias instituciones, entre ellas la UNAM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, la Universidad del Estado de México, la Universidad de Querétaro, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional, la Subdirección de Etnografía, la Dirección de Lingüística, el INA Michoacán, INA San Luis Potosí. Usted hace todos los organigramas, doctora. Todos. Y en ese comité ingreso en 1995. En 2005 al comité. Desde entonces estoy en ese comité. Y aunque el coloquio tiene que ver con los otopames de manera general, ¿cada año se toma en cuenta un aspecto en particular o no? Sí, en este año, como el homenaje fue para el doctor Félix Bach y para mí, se toman en cuenta las líneas temáticas de los homenajeados.
¿no? Ya, ¿y cuál sería la suya? La mía, pues, es los otopames en Veracruz, porque pues soy prácticamente la única que ha trabajado otomíes en Veracruz. ¿Y cuál sería la diferencia con otros estados de los veracruzanos? Pues hay diferencias, ¿no? Con el Valle del Mezquital, aunque tenemos cosas en común, pero por ejemplo a nivel lingüístico sí hay sus variaciones y a nivel de la ritualidad también, ¿no? Entonces, Yo noto en usted una pasión con la que habla de su trabajo, sobre todo de esta lengua otopame. ¿Cómo le nació este gusto por la investigación de ellos? bueno, a mi llegada a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando encuentro a mi maestra, tutora y amiga, la doctora Yolanda Lastra, quien es una de las iniciadoras, investigadora emérita de la UNAM, ¿no? Y es una investigadora que le preocupa mucho todo esto. Iba a iniciar mi tesis de doctorado con ella y pues tuvo mucho interés de porque nadie ha trabajado los otopames en Veracruz, entonces sí tuve la influencia de mi maestra para ir a trabajar. Es una zona muy marginada, está muy lejos porque es en la Sierra Norte, en la Sierra Oriental de Veracruz, pero realmente cosas muy fascinantes que se dan ahí, porque además los otomíes conviven con otros grupos de ahí, de la región de la Huasteca Baja. Oiga, pues nos deja usted muy picados con el asunto, maestra. Yo voy a invitar a la gente a que descargue el libro en www.editoraveracruz.gov.mx y a usted la voy a invitar, aparte de agradecerle su presencia, a que nos acompañe a ver esta cápsula sobre la librería Nueva Era. ¿La conoce? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Me gustan mucho los libros que hablan de diferentes temas, pero sobre todo los que tratan de sueños románticos, como la historia de la librería de hoy, Nueva Era. Porque así como a mí me gustan los libros, así le gustaban al fundador de la librería que está en pleno centro de Jalapa. Pues mira, la librería Nueva Era pues nace a partir de que su servidor pues laboré más de 13 años en una librería, entonces a partir de ahí pues el estar entre libros, entre lectores, el estar conviviendo con la gente, pues ves cómo se emocionan al encontrar un libro, al compartir historia. Uno también se va enamorando de esta profesión, ¿no? A raíz de ahí nace la idea de que algún día poner una librería, ¿no? Y ese fue un sueño que tuve pues muchos años, porque a raíz de esos 13 años yo fui pues, viendo la manera de que se hiciera realidad, ¿no? Y en el 2013 pues gracias a muchas cosas, Librería Nueva Era abre sus puertas aquí en Jalapa a los jalapeños y a todos los que nos quieran visitar, para que pues ahora sí compartan con nosotros este amor por los libros, ¿no? Y aunque es una librería muy joven, tiene apenas 7 años recién cumplidos, el 7 de junio pasado. ¿Se dieron cuenta? 7 años el 7 de junio. Ya es reconocida como un lugar para encontrar libros, no solo de ficción. También hay de arte, técnicos, infantiles y mis favoritos, las novelas juveniles. Pero yo creo que la mejor noticia es que sus precios son muy accesibles, porque no solo venden libros nuevos de catálogo, también venden libros de uso, y si se echan un clavado en sus estantes, estoy segura que van a encontrar más de lo que buscan.
Pues ahí está la librería Nueva Era en la ciudad de Jalapa para que usted la visite. Y bueno, está conmigo el doctor Carlos Welch Rodríguez, uno de los coordinadores del libro Veracruz, una década ante el cambio climático. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buen día. Quiero leer un poquito nada más de su currículum tan extenso. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Ciencias de la Tierra, y es miembro del Sistema Nacional de investigadores del 2009 al 2018, y coordinador de sustentabilidad en el doctorado de Ingeniería de la Universidad Veracruzana del 2010 al 2018. Doctor, se habla mucho del cambio climático, pero ¿a qué se refiere realmente este concepto? Bueno, estrictamente hablando, es un cambio en las condiciones medias de la temperatura, la precipitación en nuestro planeta, que ya están transitando hacia un comportamiento diferente. Y esto ha ocasionado que situaciones que antes no se presentaban puedan exacerbarse. Situaciones tan sencillas como que tenemos días más fríos en primavera, noches más cálidas en invierno, que para una persona quizás, de acuerdo a su percepción, dice, un grado más, un grado menos no afecta. Pero en términos estrictos de biodiversidad puede significar la extinción completa de una especie. Un caso muy sencillo y muy conocido a nivel global es que un incremento de 1 grado en la temperatura media del mar, pues significa que el coral muera. Y a 11 años de esta creación del programa Veracruzano ante el cambio climático, ¿cuáles han sido los resultados? Pues yo creo que el resultado más importante de este trabajo fue que Veracruz contó con la primera ley general ante el cambio climático, incluso antes que la ley federal. Y eso es un hito que no se había constituido antes en temas de medio ambiente. Yo creo que el origen de ese estudio, en aquel momento financiado por la Embajada Británica y el Instituto Nacional de Ecología, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, permitió que un grupo de académicos diseñaran estudios que sirvieran para la toma de decisiones. Y eso yo creo que es un hito en términos de investigación incluso ahora, porque el tomar decisiones basadas en el conocimiento ayudan a que la incertidumbre sea menor y que el error que se pueda cometer pues sea también menos drástico y menos dramático. Finalmente es el papel que tiene que hacer la ciencia ante la sociedad, ¿no? Es la responsabilidad de los científicos. Yo le quería comentar esto que usted dice de la toma de decisiones de los gobiernos. Ustedes tienen 65 propuestas y las voy a leer porque no quiero olvidar ninguna. Hablan de diversidad, de educación, de investigación, de gobernanza, de salud, de agricultura, de hidrología, de las costas, de la economía y de edificaciones y urbes. Es decir, prácticamente en cualquier lugar donde el ser humano pone su pie, hay un cambio en la naturaleza. Sí, lo que nosotros pretendíamos con este documento, o que nosotros pretendemos con este documento, es que el Plan Veracruzano de Desarrollo no sea un documento estático, sino que sea dinámico y se pudiera haber nutrido de estas propuestas. Por ejemplo, en términos estrictamente de protección civil y de salud, ahora que estamos en tiempos de pandemia, ¿cuál de las dos leyes está por encima para la toma de decisiones? Esto porque, como ustedes saben, el Golfo de México y el Caribe fue azotado por huracanes en una temporada muy larga, que ha sido la más larga de la historia desde que se tienen registros, y convivió con un fenómeno de salud. Y entonces, ¿cuál de las dos leyes es la que está por encima para la toma de decisiones? Es decir, el sistema jurídico mexicano no contempla en ninguna ley el sistema multiamenaza o multipeligro. Es decir, la convivencia de dos fenómenos potencialmente dañinos para la salud humana y que terminan por dañar también el ecosistema. Ustedes mencionan que el proceso del cambio climático es un proceso que va creciendo. No se puede revertir o detener. Ustedes tienen aquí algunas propuestas, pero la gente, el ciudadano de a pie que todos los días se preocupa por no tirar la basura, por no usar plástico, por reciclar, ¿es eso lo único que puede hacer? Pues es parte de la contribución individual que terminará por siendo una contribución global y que debería ser del ciudadano al gobierno y del gobierno al ciudadano. Digo, un ejemplo muy sencillo. Preguntémonos cuántos edificios públicos en el mundo usan el agua de lluvia para satisfacer sus necesidades dentro del edificio. En el caso de Veracruz, pues lamentablemente no podemos decir que al menos uno lo haga. Hablo de edificios públicos, pero lo mismo pasa en la educación. ¿Cuántas escuelas en el estado de Veracruz tienen el aprovechamiento del agua de lluvia como una herramienta para satisfacer las necesidades de agua dentro de la escuela, de lavado, de limpieza, etcétera? Prácticamente son contadas con una mano. Además, Entonces, perdón.
yo creo que es muy necesario e importante que las acciones individuales, como decía Greta, la chica... Greta Thunberg. Exacto, Greta Thunberg, que las acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto. Y en el caso del cambio climático, esto debe permear en la sociedad. Así decía Greta, nadie es pequeño para hacer la diferencia, ¿verdad? Es correcto. Oiga, y usted me decía, hay un asunto que es muy grave para mí, muy alarmante cuando leí este libro, es que habla acerca de los peligros en la biodiversidad, por supuesto, pero también en los suelos fértiles. Es decir, todo lo que comemos del suelo está en peligro también. Sí, ese es un asunto muy grave. Hace unos meses incluso los especialistas del sector agrícola empezaban a preguntarnos si habría áreas de oportunidad para nuevos cultivos en Veracruz, dado que regiones que eran activamente muy fértiles estaban cambiando las condiciones del suelo debido a la precipitación que ha cambiado y a la acidez que se está encontrando en el suelo. Y entonces, pues hay que intentar buscar mecanismos para transitar a proyectos donde el suelo se pueda recuperar y haya nueva oportunidad de producción alimentaria. Somos un estado que sufre o que padece o que vive los frentes fríos, las ondas de calor, y ahora son más prolongados. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, la temporada de huracanes, tuvimos que acabarnos las letras del abecedario y agregarlas del abecedario griego, y tenemos todavía 2 fenómenos más que se presentaron fuera de temporada. Los frentes fríos están comenzando y ahora pues tenemos esta combinación de factores, y esta es una situación que para el Golfo de México y para el estado de Veracruz va a ocurrir continuamente. Yo creo que este documento, entre lo valioso, muy valioso que es que, como usted dice, ayuda a que los gobiernos, no sé si a nivel municipal también se puede hacer, tomen decisiones mucho más correctas, mucho más coherentes en lo que es el cuidado del medio ambiente. Pues debería. Nosotros cuando hicimos este documento lo que intentamos, y esa yo creo que es la gran aportación de la editora del gobierno del estado de Veracruz, es darlo a conocer al gran público para que todas las personas lo puedan tener, lo descarguen y vean de qué estamos hablando, y que son acciones que se pueden replicar desde la casa hasta el nivel municipal. Solo 15 ayuntamientos del estado de Veracruz, es poco más del 10%, tienen un plan contra el cambio climático. Pero lamentablemente de esos 15 que existían, solo 6 le dieron seguimiento en las nuevas administraciones. Es decir, que después de un periodo gubernamental, pues se deja en el borrón y cuenta nueva, famoso. Es correcto. Y eso es una situación lamentable. Por eso ahora hablamos incluso de justicia climática, que tiene que ver con la gobernanza y cómo se proveen herramientas que sean de mediano y largo plazo para que puedan sobrevivir a los gobiernos y a los colores. Antes hablábamos de este asunto del clima y de la ecología como un tema muy a futuro. Veíamos películas apocalípticas al respecto, pero ahora estamos viviendo esa situación y me parece que las decisiones de gobierno son muy importantes, pero también la participación de la sociedad. Sí, yo creo que justamente ahí es donde tenemos que trabajar más desde las universidades en tratar de incorporar a la sociedad civil organizada y no organizada en estos procesos de aprendizaje y reaprendizaje. Por eso la educación es fundamental. Hace poco se terminó un curso que justamente derivó de este libro en un acuerdo entre la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Educación de Veracruz para formar educadores en el ámbito del cambio climático. Participaron más de 200 profesores, pero de una plantilla superior a los 10,000, pues 200 no significa nada. Tenemos que hacer más porque esta brecha entre el tomador de decisiones y el ciudadano se tiene que recordar a partir de las acciones conjuntas. Yo tengo como una visión de que a nivel urbano, aparentemente los niños, los jóvenes, tienen más conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes, como investigadores científicos, también lo ven así? Sí, creemos que mucho se ha hecho en empoderarlos, en facilitarles conocimiento y en darles herramientas desde la educación. Pero necesitamos todavía tener un mejor impacto y un mayor impacto en la sociedad en general. Usted me hablaba hace un rato de que esto lo querían ustedes presentar ante el gobierno del estado en algún momento, pero yo creo que también mediante una traducción adecuada de parte de los maestros podría presentarse en el aula, ¿no? Ante los niños de primaria, de secundaria, de la preparatoria. Sí, de hecho los contenidos en el ámbito de educación y las propuestas se pueden trasladar sin ningún problema en contenidos de educación para que los niños vean de qué se trata y sobre todo que vean el diagnóstico del estado de Veracruz que tienen
y sobre todo que es nuestro estado y que lo tenemos que cuidar y que lo tenemos que conservar, y para ello la educación es una herramienta fundamental. Y ningún esfuerzo es pequeño, ningún esfuerzo es suficiente y hay que unir fuerzas para que todo esto cambie. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. Nos deja usted también muy picados con el tema porque me parece que es un tema urgente y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo les agradezco mucho la invitación al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a la editora de Gobierno, por este esfuerzo de tener esta obra. Y claro, por supuesto, cuando ustedes gusten, continuamos con este conversatorio. Muchas gracias. Vamos a decirles a la gente a invitarlos una vez más a que descarguen el libro en www.editoraveracruz.gov.mx, tanto este libro maravilloso, porque es un libro maravilloso que nos habla de la posibilidad de mejorar nuestra naturaleza, de mejorar nuestro entorno, nuestra vida cotidiana, la manera como podemos crecer con nuestros hijos y con nuestras familias. Y por supuesto también el libro de la población en movimiento, migrantes y comerciantes, Otopames en la época colonial, un libro que está dedicado al maestro Carlo Antonio Castro y a Roberto Williams García, dos investigadores señeros a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, estamos en Libros a la Mesa y lea mucho, pero cuidado porque leer perjudica la ignorancia.